gusto que esté con nosotros acá. Mil gracias por Un este placer. espacio. Vamos a empezar con una pequeña descripción de su recorrido, toda su experiencia. Usted me corregirá si lo que yo digo acá no corresponde a lo que has hecho, pero Ok, es lo que logramos encontrar y creo que se bueno, ajusta mucho a lo que has hecho. sí. El doctor Ricardo Barbosa es magíster y doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Es Así presidente y es. propietario de Ensolution RCB, una empresa de software de ingeniería y consultoría en Fort Lauderdale, fundada en 1992, que se especializa en ingeniería estructural y geotecnia. Durante los últimos 24 años ha acumulado una importante experiencia en el diseño de edificios de concreto reforzado, como consultor de numerosas firmas de diseño y como autor de Ensolution RCB. Este software es utilizado por unas 6.500 empresas de ingeniería y agencias gubernamentales en todo el mundo y se ha utilizado para el diseño de un gran número de edificios altos en todo el continente americano. Se incorporó a la Universidad de Atlantic, Florida, en 2015 y enseña diseño de concreto reforzado, estructuras arquitectónicas 3 hasta la fecha. Así es. Bueno, lo único es que no son 24 años, sino 34 años. Ah, Sí, bueno, sí. un perfil de un De- ingeniero junior. sí, sí, yo me vine a estudiar acá a Estados Unidos en el año 84. Sí, Hice el máster, lo terminé en el 85 y luego me quedé a hacer me invitaron a hacer el doctorado, el cual terminé en el 90, súper. 1990. Así es. Sí, como le comentaba ahorita, usted fue uno de los primeros, si no el primero, creador del software de análisis de estructuras para Colombia. Pues, Así es. colombiano con ese producto, pues que fue de inspiración y de motivación para muchos otros, como hoy somos nosotros, pues también, ¿cierto? Sí. Y quería preguntarle, ¿qué lo inspiró? ¿Qué lo inspiró a dedicarse a la ingeniería estructural? Bueno, la verdad es que cuando vine estaba entre las dos, entre geotecnia y estructuras. Ya, Eh, en el año 89 fui a unas vacaciones a Colombia y mi hermano me pidió que le ayudara a diseñar un edificio pequeño de 4 pisos. Entonces, pues, ok, decidí ayudarle y pues en ese momento tocaba hacer todo manualmente con en hardware pórticos, cross, en sí, pórticos. pórticos. Y pues la verdad es que perdí las vacaciones porque se me fue todo el tiempo en Claro, eso. Entonces quedé pensando, no, pues sería muy bueno y pues me surgieron algunas ideas de cómo podría optimizar. hacer eso más fácil, esa tarea más fácil. Claro. Y en el 90, que fue cuando terminé mi doctorado, decidí que iba a hacer un programa de análisis y diseño estructural. Comencé en el 90 y lo terminé la primera versión en 1992. Ya. Eh, Y ahí estabas en la maestría. no, ya había terminado el doctorado, ya Ya. había terminado mis estudios, así es, sí. Sí, Y porque uno como de pregrado no dice, voy a crear una herramienta, un software de sí, análisis modal, con análisis estructural y voy a hacerlo. Es más dicho, un así es. estudio ya muy, Sí, muy nada, específico en el área para... pues yo había tenido pues experiencia profesional y académica antes, yo había sido profesor en la Universidad Nacional Ah, antes de venirme y pues cuando me vine era profesor de hecho. Y también había hecho consultoría en Colombia. Entonces, eh, tenía pues mis favoritos y me dediqué a desarrollar ese software y la primera versión comercial entonces la empecé a promocionar en el año 1992. Eh, en eh, Colombia. fui a Colombia, sí, Sí, y la verdad es que me fue muy bien. El programa tuvo un éxito porque la facilidad de uso, pues no había un programa que fuera tan fácil de exacto. ingresar los datos y crear un modelo. Y también a las personas pues les gustó dos cosas. Primero, que era fácil de usar y los resultados eran muy fáciles de entender. Y segundo, que cualquier sugerencia, cualquier inquietud, cualquier duda, pues sabían que solo tienen que hablar conmigo Exacto. y no es como cuando pasa con otro programa que no hay manera de hablar con su desarrollador.
muy difícil la comunicación, sí. Así es. Entonces, pues en Colombia se difundió mucho el programa y en esa época pues se usaba el reglamento de construcciones del 84 y unos añitos después vino el NCR 98 y pues el programa se implementó con todo el rigor. Otros programas pues hacían la adaptación de forma aproximada porque esencialmente uno tenía que ingresar un espectro gráfico e interpolar valores. En el RCB no, en el RCB se usaban las ecuaciones de la norma. Y Después, eso pues, ¿entendiste esa necesidad de utilizar los otros software? pues sí, digamos, viendo haciendo ese diseño para mi hermano, me di cuenta que hacía falta una herramienta fácil de usar y pues tuve también interacción con ingenieros con bastante experiencia. En particular recuerdo a Carlos Castro que trabajó con la firma de Icardi Estructural, Sí. Sí, Icardi Estructural, y él me dio muchas ideas, entonces trabajó conmigo un tiempo en el desarrollo y fue pues muy exitoso en Colombia. Después empecé a mercadearlo en Panamá, también nos fue muy bien. Después en México se convirtió pronto en el mercado más grande porque pues Con contactos, puros contactos de amistades, egresados de la sí, universidad. exacto, cada vez que iba a un país pues iniciaba el proceso buscando a alguien egresado de Illinois, lo contactaba y les hacía una demostración. Así fue en México, por ejemplo, contacté al profesor Emilio Rosenblut. Ya. Él estudió allá, pero varios años antes de mí, o sea, no, yo no lo conocía allá en Sí. Illinois, lo conocí pues fue allá en México, entonces le gustó el programa y él se tomó la tarea de sentarse y llamar a sus colegas para pedirles que dieran una demostración del RCB y, y me facilitó mucho. Increíble. Sí. En esa época sin YouTube, Sí, no, sin eso, Instagram, sin LinkedIn, nada, ¿no? así es, así es. Llamada en frío, vengan, Y muchas veces el soporte técnico era así, me mandaban sin WhatsApp. sin WhatsApp, me mandaban desde Colombia, desde México, un cassette, un disquete con un modelo y entonces yo se los enviaba de regreso con asunto resuelto y pues eso tomaba tiempo. Algo que fue un poco estresante y a la vez me sirvió mucho fue que en Colombia en los 90 había un problemas de energía, entonces allá quitaban la luz periódicamente. Entonces mucha gente estaba usando el programa y se estaba haciendo un modelo, pues estaba realizándose un análisis y después de media hora quitaban la luz y entonces la gente se molestaba y me llamaban y decía, pero ¿qué hacemos para que corra más rápido? Porque aquí nos quitan la luz. Entonces me tocó sentarme ahí en el proceso de optimizar el proceso de solución, de cómo invertir la matriz, cómo formar la matriz de rigidez de la manera más rápida, cómo hacer la inversión, cómo hallar la solución, revisando línea por línea. Eh, en esa época el sistema operativo era DOS y con unos límites de memoria terribles. Entonces, era el punto en que tenía que averiguar, bueno, ¿qué es más fácil para calcular 6 EI sobre L al cubo? ¿Qué es más rápido? ¿Hacer EI una vez y sumarlo 6 veces o multiplicar por 6, optimizando línea por línea? El caso es que ese proceso de optimización sirve mucho porque comparado con otros programas, el análisis en el RCD es Sales supremamente rapidísimo, rápido. hasta en los muros. Así es, en toda la solución es muy rápida y fue debido a esa necesidad de, de optimizar el Ya. proceso de Esa entonces usted solución. diría que fue como el desafío técnico más grande que usted obtuvo durante el desarrollo de la herramienta. Sí, esos problemas de recorte de energía fueron un reto muy grande
y sirvieron mucho porque logré optimizar mucho el programa. Con respecto a la adopción de la herramienta en Estados Unidos, muchos ingenieros como queremos como entender en esencia cuál es la diferencia de nuestra forma de diseñar en Colombia, que es tan artesanal, todavía tan arcaica las cosas, las formas de presentar la información respecto a un mercado como Estados Unidos. Sé que tiene experiencia ingeniero Bueno, hay una cosa y es que el sismo educa mucho. ya, Y en Colombia pues siempre ha habido la preocupación por el sismo y eso ha sido una gran ventaja. Entonces, la ingeniería en Colombia me parece que es buena, todo por el sismo. Uno, acá en Estados Unidos se ve muy buena ingeniería, pero es sobre todo en las partes donde hay sismo. En las partes donde no hay sismo, incluyendo aquí en la Florida, pues la verdad es que uno ve muchas travesuras, uno ve unos diseños de unos edificios en que las columnas nacen del tercer piso y hay unas columnas de triple altura, se ven unas las cosas, walking columns, se con ven unas de unas sección cosas variable. así es, y unas secciones pues, muy pequeñas. Con el asunto de los huracanes, la verdad es que hemos tenido suerte porque siempre vienen y a última hora se han desviado, pero yo creo que en la Florida hay una práctica muy buena a veces con los diseños arquitectónicos y estructurales. Hacen muchas travesuras. Ujú. En la costa oeste se ve un poco mejor eso. Eh, Ahora, sobre el programa, el RCD, en donde hay un área en donde se ha usado mucho que es en el diseño de edificios de parqueaderos. Mm, Es la mayor parte de los edificios de en parqueaderos pórticos. en Estados Unidos, edificios prefabricados se diseñan con el RCD, no es con el ETABS ni con SAP ni con otras cosas. Eh, Económicamente es más fácil para el ingeniero. sí, no, y también todo comenzó por un ingeniero colombiano que era usuario del RCD y que se vino como en el 95 para acá y acá es una persona muy fuerte en eso, muy destacada en el diseño de edificios de parqueaderos, trabajaba en una empresa muy grande y ha liderado esto y pues él fue el que hizo que se usara tanto el RCD. Bueno, Eh, la mayoría de los usuarios del RCD están en zonas sísmicas, y, pero en la parte de edificios de parqueaderos sí están en todas partes. increíble que bueno, a Colombia sí nos han llegado los verdaderos exámenes y por eso Sí. han fallado algunas estructuras. Más que a Ujú. Estados Unidos no le ha llegado algún examen verdadero. Y ojalá pues que no Sí, llegue mientras que comprometa pues vida, ¿cierto? así es, sí. ¿Podría compartirnos algunos casos, por ejemplo, proyectos que usted diga, me siento orgulloso que este proyecto tenga la marca RCB? Bueno, pues hay muchos proyectos en edificios, la mayoría de es decir, los edificios más altos de Panamá se han diseñado Sí. con el RCD. En México también, y hay un edificio muy interesante, se llamaba la Torre Millennium, ahora se llama la Torre Dataflux. Sí, es Ahorita un usuario muy destacado, muy creativo que tengo en México, es el ingeniero Pablo Cortina. Él tiene patentados unos sistemas de muros y parte de la razón por la que en Colombia a veces hablan de a los muros se refieren a los muros como cortina, es por lo del ingeniero Pablo Cortina. ya, Sí, ya, sí, ya, sí. ya. Y en edificios muy altos, ese torre de Altaflux es bastante alto. El tiempo de construcción es un límite, controla mucho el costo de un proyecto. Claro. Entonces, porque pues, es una inversión muy grande y si la construcción se demora, pues Y los más que todo en intereses países como Estados Unidos, que uh-huh. la mano de obra es tan costosa. Sí. Entonces, en ese edificio se quiso reducir este ingeniero Cortina se le ocurrió un sistema en que podía reducir el tiempo de construcción a una tercera parte. Y él lo que hizo fue que construyó dos torres
En 3 niveles colocó unas armaduras de las cuales colgaban columnas, las columnas estaban colgantes, y luego empezó a fundir los pisos en 3 niveles Ya. simultáneamente. Entonces el tiempo de construcción para un edificio, no recuerdo cuántos pisos, pero digamos que eran 60 pisos, pues sería el tiempo de hacer 3 edificios de 20 pisos. Pues. Él lo hizo para optimizar un proceso constructivo, ¿cierto? Sí, para reducir el tiempo de construcción. Creo que en Bogotá hubo una construcción así, pero fue por una condición propia del sitio que impedía que se pudieran construir desde la base, Ya, como ascendente-descendente. Más o ya, menos se me asemejó pues ese muro ya, cortina así, pero en Bogotá sí, también creo que hay un ejemplo por eso. ya. Sí, allá en México pues hay varios edificios icónicos También con que se han RCD. diseñado con ISD, así es. Eh, en la República Dominicana también. ¿En qué momento dijiste ya RCD despegó como software? No, desde el comienzo el programa pues estuvo enfocado en edificios altos. Y desde que llegué a cada país, a Panamá, por ejemplo, pues siempre comencé con los ingenieros que hacían los diseños de los edificios más altos y ellos vieron que para hacer un edificio que con otro programa se podían demorar un mes creando el modelo y obteniendo los resultados, con el programa lo podían hacer En semanas. en días. Sí, Entonces, eh, eso fue, la opción fue muy rápida. Así es. excelente. Ingeniero, ¿cómo ve el futuro del análisis de estructuras y el papel que juega la tecnología en eso? ¿Cómo no convertirnos en usuarios del software? Es decir, ¿cierto? ¿Cómo la herramienta sinceramente sea una herramienta para el ingeniero sin que viole el criterio del ingeniero y no Sí. que la herramienta nos manipule a nosotros? Pues, ¿cómo ve ese futuro? Bueno, pues siempre he pensado que un programa es nada más que una herramienta que le ayuda al ingeniero a hacer su trabajo de la manera más fácil, pero el criterio del ingeniero está por encima de todo. Debería estar por encima no solo del programa, sino incluso por encima de la norma. La norma debe ser Sin violar un los mínimos. requerimiento, un requerimiento mínimo, pero el criterio del ingeniero debe estar por encima, y aquí se da eso. En Colombia a veces somos muy legalistas y las entidades que revisan se han hecho que esto se vuelva como casi que un tema de abogados y Ya, muy legal. Entonces, primero está una norma que es decreto, que el que el criterio del criterio. ingeniero. Y pues eso no es muy buena idea porque pues la norma tiene sus límites también. ¿No? Si Exacto. no hay ninguna norma perfecta. Ingeniero, ¿qué consejo les daría a los jóvenes como nosotros que empezamos a complementar la ingeniería estructural con el desarrollo de tecnología? Que quieren seguir su camino, Sí, que no es fácil. Sí, pues siempre combinar, es decir, en el caso del RCD, yo creo que a mí lo que más me sirvió fue la interacción con los usuarios. Escuchar las sugerencias siempre aportan ideas buenas exacto. y lo importante es escucharlos y oír sus sugerencias y hacer las implementaciones. Eso es lo que construye Ujú. la herramienta. Así es, así es. Ujú. Realmente, nosotros, por Sí. ejemplo, en ese sentido, nosotros hemos sido un traductor de la experiencia, porque Ujú. más que ser un desarrollador de software y de alguna manera desafiar la experiencia, Sí, lo que nosotros hacemos es que el software se ha catapultado en función de la experiencia de los que saben. así es, sí, sí. Sí, En, en Colombia siempre me ha parecido que hay cosas que se hacen muy bien. Por ejemplo, el detallado de los despieces de Colombia son muy buenos comparados a los de otros países. sí. Eh, El el detallado detallado de vigas, de columnas, vigas y columnas se hace muy cuidadosamente. En los planos acá a veces, también es porque acá el constructor como que es más confiable. Entonces, eh,
no está tan, el detalle no es tan detallado, digamos. ¿Por No qué? es tan Porque detallado, porque uno sabe que ellos van a trabajar bien el refuerzo, uno da pues, lo que se requiere y mucho detalle no se coloca en el plano. En Colombia somos más detallistas y juiciosos la mano de con eso. obra constructor estadounidense es más calificada aquí. No sé, ¿no? Más Pues, confiable, sí, ya, ya, sí, sí, ya. sí, sí. Entonces, por eso el ingeniero estructural puede bajar un poquito la guardia. Ah, ok. En Colombia, el que elabore los planos tiene que ser muy cuidadoso Ya, y dejar todo consignado para asegurar que las cosas se hagan bien. ok, Ujú. ya. Esa es la idea. ¿Y por qué pasa eso, ingeniero? Por qué la calificación en educación a la hora de construir varía? Eh, pues no sé de dónde venga eso. Primero, viendo por qué yo le he preguntado a varias personas allá en Colombia, bueno, de dónde surgió ese especie de vigas tan rigurosa que se hace acá. Y alguien me decía que eso viene, creo que Domenico Parma se llama, un ingeniero italiano que Ya, se fue para Colombia y él empezó a hacer las cosas así, así y detalladas, sí, así claro. detalladas, sí, y se creó esa costumbre. Entonces, de pronto, eso también hizo que los ingenieros recientes no necesitaban estudiar mucho porque pues, ahí está en el plano todo, ¿no? Es que de hecho Sí. Colombia es muy particular porque también en la región latinoamericana Ujú. creo que es el único país que los constructores exhiben, por ejemplo, los valores de tenores, es el Sí. consumo de material por un área o por un Ujú. volumen, por una unidad de medida. Así es. Entonces, y eso solamente es posible, pues, haciendo un detallado, muy juicioso Así es, de sí. los elementos. Yo creo Ujú. que también el constructor alinea mucho la estructural en la forma de presentar la información. Y Colombia ha sido Sí. como un escenario particular que los constructores han exigido que el estructural sea así, diferente a otros lugares. Así es, sí. En otros países, en República Dominicana, por ejemplo, allá se muestra el refuerzo corrido y pues los traslados, y eso queda para decidirlo en obra, ¿no? Sí. Sí, Ujú. una Sí. barra que atiende el mayor momento, Así es, así sí. un apoyo no lo requiera y así se va Ujú. derecho. Así es, sí. Pero Sí. eso es bueno y eso, digamos que malo por el hecho de que desperdicia mucho material. También malo Sí. porque alguna condición, pues, no sé, columna fuerte, viga débil, eso por Ujú. capacidad, eso también, no sé, Sí. hay que echar esa revisión ahí, ¿cierto? Así es, sí. Pero Ujú. bueno, ingeniero, ¿qué futuro tiene para RCB? Es decir, RCB como Y empresa y software y RCB como el ingeniero Ricardo Barbosa. ya. Como- No, pues no está fácil predecir qué va a pasar, pero he tenido varios proyectos en mente que muchos los he comenzado y no los puedo terminar porque hay cambios en las normas que me obligan a frenar. a frenar y a enfocarme en esas cosas, en implementar, mantener al día la implementación en el programa de las normas de varios países. Entonces, tengo un programa, que hace tiempo comencé un programa para el diseño de cimentaciones y nunca lo puedo terminar porque siempre estoy ahí ocupado. En los últimos meses, como le comentaba, he estado trabajando en el reglamento mexicano que tiene pues, cosas muy diferentes. Eh, a veces uno ve en los nuevos códigos cosas buenas y a veces cosas malas. Cosas malas a veces me molesta un poco que esa parte ha caído un poco en manos de académicos, personas que no diseñan. Entonces, eh, Dejan la experiencia en campo a un lado. Eso sí, no se debe sí, hacer. entonces a veces se hacen unas normas un poco innecesariamente enredadas. Recuerdo una versión de la norma mexicana en que para calcular el factor de ráfaga decían, bueno, entonces toca resolver esta integral y la norma planteaba una integral Sí, en sí. lugar de dar pues las receticas
las ecuaciones simplificadas para el factor de ráfaga. Entonces, es importante que los ingenieros practicantes participen en el proceso de elaboración y revisión de normas, porque si queda solo en poder de personal académico, eso trae, pues viene creatividad, pero también puede traer problemas Practicidad. exacto, falta de hacer las cosas más prácticas. Ingeniero, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro? Bueno, pues me gusta, pues tengo muchos usuarios en toda América y la gran mayoría, si no todos, están satisfechos con el programa, lo usan productivamente, interactúo mucho con ellos, entonces a veces me hacen muchas consultas sobre cosas que se salen a veces del programa, Sí, problemas sí, sí. de un proyecto específico. Eh, Cuando son cosas, cuando veo un reto grande en algo, pues me meto, pero no puedo Sí, meterme sí, en todo porque pues no no hay abarcas nada. tiempo, Exacto. sí, no hay tiempo. Y lo que más aprecio ha sido la interacción con los usuarios del programa. Creo Eso es que lo eso es sí, y, que se puedan y expresar saber de que ellos están satisfechos una con la herramienta. herramienta. Eso es lo que Así más te es. llena, es el mayor logro. Yo creo que sí es. Así Súper. es. Creo que sí. Ese es el de Sí. todo. Eh, ¿Qué lecciones ha aprendido en el proceso de desarrollar y lanzar este software? No, eso todos los días aprendo algo de algún usuario. Alguien siempre me está enseñando algo, de la interacción con ellos ha sido muy valiosa. Todos los días aparecen retos nuevos y, y a veces quisiera tener más tiempo para interactuar con ellos, eh, pero sí, todos los días se aprende algo. Súper. Mm, sí. Y ya por último, ingeniero, ¿qué mensaje les daría a sus colegas, a los ingenieros y a la próxima generación de profesionales que vienen en el campo? Eh, bueno, a los diseñadores, pues como siempre, confiar mucho en el sentido común, en el papel pues todo aguanta, pero uno tiene que, cuando está haciendo un proyecto, tiene que sintonizarse con el proyecto, empezar a crear el modelo, pensar y ir jugando con él, eh, ver, bueno, qué pasa si cambio esto, que sintonizarse con el modelo, ese es un requerimiento para obtener un buen resultado, porque si uno delega todo y simplemente Revisa y revisa, se le pueden escapar muchas cosas. Sí. También es muy importante creer en los métodos tradicionales. Eh, yo he visto casos también un poco tristes de personas que a veces por adquirir protagonismo, si trabajan como revisores, empiezan a crear problemas, a crear conflictos y a sugieren el uso de métodos nuevos y con resultados que no tienen significado. Recuerdo un caso de un edificio que alguien diseñó con el RCB y el revisor eh, llamó al dueño para decirle, no, parece que el diseñador tiene el propósito de acabar con sus recursos porque está diseñando esto así y las columnas con tanto refuerzo. Yo hice un análisis muy sofisticado, un análisis no lineal, y encontré que las articulaciones plásticas se forman primero en, en, en las vigas y no en las columnas, entonces las columnas permanecen elásticas y por lo tanto pues no hay que cumplir con los requerimientos de sismo porque ah, para qué. Entonces la separación de estribos no tiene por qué ser cada 10 centímetros, sino que tiene que ser
puede ser simplemente la dimensión mínima de la columna o 16 veces el diámetro de la barra longitudinal o 48 veces el diámetro del estribo. Entonces, conclusión, para esa columna de 60 centímetros puede ser, los estribos pueden ir cada 40 centímetros. Bueno, Sí, y todo pues agarrándose de, de, de ese estudio sofisticado que hizo, pero no, los métodos tradicionales han tomado muchos años y son muy confiables, no podemos exacto. alejarnos de ahí, no podemos perderle el respeto a la gravedad, La a la experiencia. experiencia. Es que yo creo que el sentido común viene desde la experiencia, Así no que es. la tecnología llegue a vulnerarla, Ujú. porque ya hacer un análisis plástico, no Sí. lineal, Ujú. que, que venga como a desafiar esa experiencia, yo creo que hay que ser muy cautos con eso. Creo Sí, que, y de hecho en algunos países ha pasado que las normas eh, establecen ciertos criterios y dice, pero si usted logra demostrar con análisis avanzados que esto no se requiere, entonces no necesita cumplirlo. No, eso está mal. De hecho, en el caso de la norma sí está bien. La norma le permite a uno hacer análisis alternos, sofisticados, pero el resultado no puede ser menos de lo que se obtiene con procedimientos convencionales. Y ya, así debe ser. oh, ingeniero, mil Sí. gracias por este espacio tan No, 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 maravilloso, con ¿verdad? mucho Que gusto. para nosotros personalmente también como que seguimos más o menos sus pasos, de alguna Sí, manera, es, ya. es, es realmente admirable poder estar aquí con usted. Pues admirable Sí. su trayectoria y Muchas gracias. gratificante poder estar aquí con usted. Mil No, pues gracias un placer nuevamente. compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. Y que sigamos compartiendo conocimientos desde su parte con Claro la que sí. ingeniería colombiana. Ujú. Ok. Muchas Bueno, gracias.